Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me presento, mi nombre es José Rodolfo Ramírez Esquivel. Soy alumno del sexto semestre de la licenciatura en enfermería de la Universidad Tangamanga. Actualmente curso mis prácticas clínicas en el Hospital General del Iste Carlos Díez Gutiérrez. Mi docente de prácticas, el licenciado en enfermería Arturo Niño Vázquez. El propósito del presente video es conocer las principales posiciones anatómicas del paciente durante el tiempo transquirúrgico. Retroalimentando un poquito, el tiempo transquirúrgico es en el cual el paciente entra al quirófano, se realiza su intervención quirúrgica y cuando sale de él. Bueno, de igual forma, el propósito de este video, pues como se los comenté, hay que conocer cuáles son esas posiciones anatómicas que podemos poner en nuestro paciente. Sin embargo, debemos de reconocer que al colocar al paciente en una posición anatómica es porque va a facilitar la cirugía. Depende de la cirugía que se le va a realizar al paciente, es la posición anatómica en la que se le va a acomodar al paciente. Por eso debemos de conocer los principios anatomos fisiológicos de nuestro paciente para acomodarlo de una manera correcta. Algunos de los factores que influyen en cómo acomodar al paciente pueden ser el tipo de cirugía que se le va a realizar, la talla, el peso, la edad, si qué tipo de anestesia puede tener el paciente, que es si tiene una anestesia general, supraracnoidea, epidural, etcétera. Todo por eso puede influir. Si el paciente tiene complicaciones cardiopulmonares, en qué miembros tiene la puesta alguna venoclisis, etcétera. Todos esos factores influyen drásticamente en el acomodo del paciente. De igual forma te comento, el equipo multidisciplinario tiene que estar 100% al contacto del paciente, tiene que conocer todo del paciente para saber cómo se va a acomodar. Sin embargo, la que lleva el primer lugar en el acomodo del paciente es la enfermera circulante, ya que ella ahora sí que es la que tiene que conocer al paciente de pies a cabeza. Tiene que saber cuáles son sus antecedentes familiares, sus antecedentes patológicos, todo lo de él. De igual forma, para acomodar a un paciente tenemos que tener en cuenta con datos muy importantes o conocimientos muy importantes como posiciones corporales correctas, mecánica corporal, medidas protectoras para el paciente, saber cómo utilizar el equipo, cómo utilizar la mesa de operaciones, ya que muchos de nosotros incluso queremos acomodar al paciente y ni siquiera tenemos conocimiento del manejo de esta. Retomando un poco de lo que hablábamos anteriormente, tenemos que conocer en primer lugar nuestra área blanca, nuestro quirófano, tenemos que conocer dónde están las cosas, todo. Una vez que sabemos dónde están nuestras cosas, tenemos que conocer nuestra mesa de operaciones. Como se los mencioné anteriormente, la mesa de operaciones cuenta con un control remoto, el cual te va a ayudar a elevar, a descender, a todas las posiciones que queremos poner a nuestro paciente, ese control nos va a ayudar. Sin embargo, pues como tenemos que saber que sirva y todo eso, así que es muy necesario pues realizar una inspección del área blanca antes de realizar la intervención quirúrgica. Ya después de que estamos seguros de que todo está en orden, tenemos que identificar a nuestro paciente y transferirlo al área blanca o a la mesa quirúrgica y pues se va a acomodar al paciente conforme al sitio quirúrgico a donde se le vaya a realizar la intervención quirúrgica, vaya la redundancia. La mesa se coloca en una posición segura. Tenemos que colocar el freno para prevenir el riesgo de caídas, como lo menciona uno de nuestros indicadores de calidad. De igual forma, debe de evitarse lesiones al momento del cambio y se recomienda un mínimo de 4 personas para el momento de cambiar al paciente. No sé, pues ahí tiene que estar presente el camillero. Pues muchas veces no es nuestra función es mover al paciente, pero sin embargo ahí estamos ayudando a la movilización del paciente. De igual forma, si el paciente ya está anestesiado, nosotros no podemos mover al paciente sin autorización del anestesiólogo, porque durante la intervención quirúrgica, bueno, el anestesiólogo, una vez que ya se da al paciente, todo su sistema circulatorio cambia. Entonces, si nosotros le damos un mal movimiento, podemos llevar con ello complicaciones circulatorias al paciente y en ocasiones, son muy raras veces, se ha presentado que los pacientes llegan a un estado de choque o un paro cardiorrespiratorio. Así que tenemos que tener autorización previa del anestesiólogo. Y de igual forma este mismo tiene que tener mucho cuidado con su cabeza, ya que pues él es el encargado de rotar, porque pues muchas veces ya se encuentra ahí lo que es el tubo orotraqueal. Así que pues él es el que está encargado principalmente de esa parte. El médico tiene la responsabilidad de proteger o inmovilizar al paciente antes de la intervención quirúrgica, o si va a realizar un movimiento pues durante la intervención quirúrgica, pues él es el responsable. El movimiento y la posición no debe de obstruir y desencadenar catéteres o venoclisis. Cuando realizamos la movilización de un paciente, tenemos que conocer todos esos factores que influyen, como por ejemplo, si es que el paciente presenta alguna venoclisis en ambos miembros superiores, si cuenta con una sonda orogástrica, nasogástrica, un catéter vesical, etcétera. Así que es muy importante que conozcamos todos los aspectos que tienen nuestros pacientes antes de dar un mal movimiento y así pues de prevenir riesgo de caídas.
Ahora les hablaré un poquito sobre cuáles son aquellas posiciones anatómicas más utilizadas, principalmente la posición supina o de cúbito dorsal. El paciente se le coloca la espalda y la cabeza alineada con el resto del cuerpo, los brazos y manos alineados al lado del cuerpo sobre una apoyabrazos, en un ángulo no mayor a 90 grados. De igual forma, esas tienen abrazaderas que van alineadas a todo el cuerpo, y mediante una sábana colocada debajo del tórax del paciente, pasándola sobre el brazo e introduciéndola abajo de la colchoneta para que pues tenga una mayor proporción, alguna mayor visualización de esa área. Las extremidades pueden ir sujetas con una banda colocada sobre las rodillas del paciente, permitiendo pasar los 3 dedos debajo de ella. Los pies deben de estar descansados sobre la misma mesa y no tienen que ser colgados. Eso está muy mal. Además, no deben de estar cruzados para evitar lesiones en el nervio perineo, que está cerca del talón de Aquiles. La posición supina cuenta con 4 clasificaciones, la que es la Trendelenburg invertida, la litotomía o ginecológica, o la de mesa ortopédica, que pues es para intervenciones de ortopedia. Hablaremos un poquito en primer lugar sobre la posición Trendelenburg. Esta posición se inicia igual en forma supina como si fuera cualquier posición normal. El paciente se descansa sobre la mesa de operaciones en posición normal. La mesa se eleva para dejarlo caer más abajo del tronco. Las rodillas descansan a nivel de las articulaciones de la mesa. La mesa se quiebra en el segmento inferior, dejando los pies que caigan libremente. Y hay una banda de sujeción que se coloca sobre las rodillas. Y esta va a ayudar a que no se caiga el paciente o no se mueva, pues va a quedar como en forma diagonal. La cabeza va a ser en la parte inferior y los miembros inferiores van a ser en la parte superior. De igual forma, más adelante les voy a mostrar una imagen. Ese tipo de posición se utiliza principalmente para cirugías abdominales o pélvicas. Ahora hablaremos sobre otro tipo de posición muy utilizada, que es la Trendelenburg invertida. La Trendelenburg invertida se utiliza para la cirugía de cabeza y cuello. También puede ser ayuda en los procedimientos que componen el diafragma y la cavidad abdominal superior, ya que permite que el contenido abdominal descienda en dirección caudal, o sea, que descienda de los pies, de cabeza hacia los pies. Si en la posición Trendelenburg estaba de esta forma, en la posición Trendelenburg invertida va a quedar de esta forma, la cabeza va a estar en esta parte y los miembros inferiores en esta parte. De igual forma, más adelante les mostraré una imagen para que tengan una mayor visualización de la misma posición. De igual forma, se tiene que utilizar el uso de sujetadores para miembros superiores e inferiores para prevenir el riesgo de caídas en el paciente. Ahora les comentaré un poquito sobre la posición de litotomía. Esta posición de litotomía o ginecológica es una de las más utilizadas y pues se utiliza principalmente para cirugías vaginales, perianales, urológico y recta. Alguna prostectomía, alguna RTU para el momento del parto, para una episiotomía, etc. En este tipo de posición el paciente está en decúbito dorsal y las pompis o los glúteos tienen que estar de fuera, tienen que salir cerca de 3 centímetros al borde de la mesa. Las piernas tienen que estar sujetas con pierneras gruesas, acuginadas para evitar el contacto directo de las piernas con el metal de estas y pues así prevenir alguna hipotermia, que es una de las complicaciones más usuales en los pacientes y se realiza alguna intervención quirúrgica. Y para la movilización de este paciente, cuando se coloca en posición de litotomía, se requiere de 2 personas y tienen que hacerse con mucho cuidado, debido a que si realizan un mal movimiento, el paciente puede llegar a alguna hipotensión por algún descuido y en casos muy graves durante la intervención quirúrgica puede llegar a algún tipo de choque. Ahora les hablaré de otro tipo de posición supina, que es la posición de mesa ortopédica. Esta se utiliza principalmente para cirugías de ortopedia. Para alguna artroscopía de rodilla, alguna cirugía de cadera, de fémur, de tibia, de peroné. El paciente se encuentra en posición dorsal, debe quedarse con los pies fijados en las placas mediante una venda y algún buen colchón para que tenga un buen descanso de sus miembros. Esta posición permite traccionar o rotar, aducir o abducir las extremidades inferiores. Los brazos descansan en el pecho o en el apoyabrazos y pues esa es pues algunas mesas quirúrgicas no cuentan con ello, así que pues muchas de las veces los cirujanos se acoplan a las necesidades o se acoplan al material o insumo que exista en el hospital.
Ahora les hablaré sobre otra clasificación de las posiciones anatómicas en el tiempo transquirúrgico, que es el decúbito prono o ventral. Esta se coloca una vez que el paciente está anestesiado, pues se va a voltear o se va a rotar el paciente sobre el abdomen, o sea que va a quedar literalmente boca abajo. Esta maniobra se hará con mucha lentitud y con mucho cuidado, debido a que pues tenemos que cuidar las vías, porque muchas veces estos pacientes ya están intubados y pues tenemos que cuidar muy bien esa vía aérea para evitar broncoespasmos o broncoaspiración del mismo. Y pues se tienen que flexionar los brazos hacia adelante y sobre la cabeza bajo el tórax. Pies y rodillas se acomodan en un cojín para evitar presiones. Ese tipo de posiciones se utiliza principalmente para cirugías superiores de tórax, para cirugías de columna vertebral, operaciones de coxis u operaciones de cráneo en algunos casos. Sin embargo, esta cuenta con algún otro tipo de clasificación, que son la posición laminectomía o craniectomía, que se los explicaré más adelante. Bueno, de acuerdo a otra de las clasificaciones de la posición de decúbito ventral, tenemos la laminectomía y se utiliza principalmente en la laminectomía de la columna torácica y lumbar. Esta posición necesita de un soporte que eleve el tronco sobre la mesa, cuidando de tal manera que quede en un espacio hueco entre los laterales que permita la expansión torácica, pues para prevenir y pues que el paciente no vaya a tener alguna taquimnea, entre otras complicaciones. Las manos deben de estar protegidas del paso del cuerpo que quede sobre ellos, y el codo tiene que estar flexionado. Se utilizan en ocasiones algunos colchoncitos para que el paciente no sienta molestias, y utilizan abrazaderas. Principalmente pues evitamos que haya presión para prevenir úlceras por presión. Sin embargo, pues sabemos que las úlceras por presión pues tardan mucho tiempo, pero sin embargo pues en algunos pacientes sí quedan marcas o lesiones diminutas que pues sí en ocasiones pues sí traen consigo pues algunas infecciones o X cosa. Bueno, y como último punto tenemos lo que es la posición de craniotomía. Esta se utiliza para craniotomía cuando el cirujano necesita que el paciente esté con el rostro hacia abajo, la cabeza sobresaliendo del borde y de la mesa, y la frente apoyada en el soporte especial, que es un también acolchonado, pues para que el paciente no tenga presión y no tenga ulceraciones. Y pues principalmente el soporte pues está hecho de algún material que ayuda también a que el rostro no quede con lesiones. De igual forma el cuerpo queda alineado exactamente todo, y pues en este tipo de cirugía no utilizan abrazaderas, y pues los brazos lo colocan a un lado del cuerpo. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda, espero que puedas retroalimentar tus conocimientos con los que te platiqué anteriormente, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.